Bueno, yo le he puesto título a este mensaje: identifíquese, por favor. Identifíquese. Estas últimas semanas ha habido, seguramente os habéis enterado, un terremoto social y político, no un terremoto de tierra, pero sí social y político, porque el gobierno está presentando una ley que se llama, o que le conocen como la ley trans. En pocas palabras, pues lo que promueve es que cualquier persona puede cambiar su sexo a partir de los 14 años, según cómo se perciba, ¿no? Si tú eres un hombre, o por lo menos tienes todo tu ADN masculino, pero tú te percibes en tu cerebro como mujer, pues en unas pocas semanas ya tú tienes tu DNI sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de consulta, ni siquiera al psicólogo, ¿no? Simplemente como tú te autopercibes, pues tú vas allí a las autoridades y dices, pues yo me autopercibo así y pues así quiero hacer, y a los pocos días pues tienes tu DNI donde pone pues mujer, ¿no? A mí, tengo que decirlo, a mí me impresiona la calidad tan pésima y tan paupérrima de la clase política en España y en general en el mundo, porque la verdad es que estamos viviendo una crisis espantosa, ¿no? Que hace este tipo de leyes tan sin pies ni cabeza, ¿no? Gente sin preparación que gobierna por voto, por demagogia, por ideología y por populismo, ¿no? Y son los que hacen las leyes, ¿no? Cuando deberían ser personas preparadas y personas estudiosas y personas realmente, lo hacen los políticos, ¿no? Este tipo de leyes. Y aunque seas, aunque tú te percibas como mujer, aunque seas del sexo masculino, para estas leyes es motivo de peso, nada más, que tú te autopercibas así, y sin mediación científica, como decía antes, sin doctores o sin psicólogos, puedas en unas pocas semanas tener tu cambio de sexo legalmente, ¿no? La identidad, en este caso, viene dada cómo te autopercibes, ¿no? Y si la identidad viene dada por tu sexualidad, eso es lo que gira en tu mundo, ¿no? Tu sexualidad. Entonces, pues, eso será lo que te indique el camino que tú vas a seguir, ¿no? Eso será lo que dirija tu vida, ¿no? Y simplemente quería traer esta colación porque es comidilla del día a día, ¿no? En estos últimos días, en estas últimas semanas. Pero quería traerlo a colación por introducir lo que quiero hablar en esta mañana, que es acerca de la identidad, de nuestra identidad como creyentes, como cristianos, ¿no? ¿Es tu identidad lo que tú crees que tú eres? ¿O es tu identidad lo que los demás, lo que el mundo dice que tú eres? ¿O es tu identidad acaso lo que tu creador dice que tú eres? ¿Por qué es importante esto de la identidad y por qué es importante tenerlo claro? Hace 2 semanas hablamos en este mismo lugar acerca de la deidad de Jesús, de cómo Jesús es Dios. Y utilicé un pasaje que está en Mateo capítulo 19, del 16 al 30. Muchos lo recordarán, los que estuvieron aquí, ¿no? Conocido como la historia del joven rico. Lo podemos ir buscando porque vamos a tratar con ese mismo pasaje bíblico en esta ocasión. Entre las cosas que comentábamos de este pasaje, que aparentemente, entre comillas, no hablaba acerca de la divinidad de Jesús, vimos como si realmente tocaba lo que es la divinidad de Jesús, ¿no? Y eso lo vimos hace un par de semanas, ¿no? Y puede que este pasaje nos parezca que no habla de la identidad del creyente, pero sí que habla de la identidad del creyente. Leeremos la misma historia, cosa que a mí me alegra porque nos demuestra una vez más que la riqueza inagotable de lo que es la palabra del Señor. Y está en Mateo capítulo 19, versículo 16, como comentaba antes, al 30. Vamos a leer. En este caso lo vamos a dejar hasta el versículo 26. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré bien para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Y la semana pasada decíamos, como dato curioso, que en la versión de la Reina Valera y probablemente en alguna otra versión, el subtítulo de este pasaje es el joven rico, pero que realmente no hay ningún indicio en la palabra que diga que él era joven. Él simplemente dice, esto lo he guardado desde mi juventud, pero puede ser que tenga 70 años. Hay un versículo de la Reina Valera que se dice, el joven respondió, pero en realidad en el original no habla de joven, dice, él respondió en el original. Pero bueno, está bonito porque lo asociamos con un chico joven que viene allí, tal, así con su ropa de diseño, ¿no? Su caballo blanco último modelo, y todo que daba a entender que tenía pues mucho dinero, ¿no? Pero en realidad la Biblia no dice que era joven, pero hay un dato que es tan relevante, de este chico, que aún el autor o el que escribió o el que dividió, digamos, la Biblia, por lo menos la Reina Valera, en partes, se dio cuenta de eso porque salta a la vista y lo puso como subtítulo, ¿no? Es algo que le otorga identidad a esta persona. Hasta el punto, como decía antes, que los traductores lo pusieron en el subtítulo, basado en la identidad de este personaje. Pregunta muy sencilla, ¿qué elemento le otorgaba identidad a esta persona hasta el punto de que fueron los traductores capaces de poner el subtítulo allí? ¿Qué elemento? Pregunta sencilla, de primaria. Hay algo que le otorgaba identidad a este chico o a este hombre. Lo pusieron en el título, allí está en el título, son 2 palabras. ¿Es su dinero? Era rico. Eso es lo que le otorgaba identidad. Su dinero, su riqueza, sus posesiones. Él era rico, su riqueza era lo que lo definía, ¿no? Cuando la gente lo veía pasando con su bolsa de dinero, con su ropa súper cara, con su caballo blanco súper bonito, ¿no? La gente, ¿qué decía, no? Ahí va, ¿quién? Pues ahí va el rico, ahí va el que tiene dinero. Eso era lo que lo identificaba a él, eso era lo que le daba identidad. Y toda su vida, la vida de este joven, giraba precisamente en torno de su riqueza, de sus posesiones y del dinero. Esto no es una suposición, esto es algo que me lo dice la palabra, porque cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dice la palabra que él se puso triste, se entristeció, porque tenía muchas posesiones. Eso quiere decir que el dinero, si no era lo más importante en su vida, era de las cosas más importantes que este chico tenía. Y era lo que lo definía. Toda su vida giraba en torno a este elemento que le otorgaba identidad a este hombre. Se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y no solo se entristeció, porque si la palabra nos hubiese dicho, ok, vale, el chico se puso triste, bueno, me tocará vender todo porque yo quiero seguir a Jesús, y se fue un poquito triste siguiendo a Jesús, y bueno, con 4 o 5 milagritos ya me voy poniendo contento mientras vendo todo. No, dice la palabra que se fue, se dio media vuelta, ¿no? Y se fue. Y eso lo que nos da a entender es un rechazo. O sea, eso que le estaba diciendo el Señor Jesús, él lo rechazó, porque su corazón, porque su identidad estaba puesta allí, en el dinero. Si este hombre hubiese obedecido a Jesús
Y aquí está la clave de la identidad. Si este hombre hubiese dicho, bueno, voy a hacerle caso a lo que dice este señor, voy a venderlo todo, voy a dárselo a los pobres y voy a seguir a Jesús. ¿Saben qué hubiese pasado? Que su identidad hubiese cambiado. ¿Por qué? Porque él ya no iba a tener dinero, él lo iba a vender todo, se lo iba a dar a los ricos, y ya cuando la gente lo viera, ya no iba a tener dinero para comprarse la ropa de marca, ya no iba a tener dinero para ir con su caballo último modelo, ni iba a tener dinero por ahí para llevar sus bolsas de dinero e ir sobornando a todo el mundo. ¿Tú sabes quién soy yo? Ajá, yo soy el rico. Toma, te pago con tal que me dejes pasar primero, que me dejes hacer esto, que me dejes hacer aquello. Ya él no iba a tener ese elemento que lo definía. Y cuando la gente lo viera pasar, ya su identidad habría cambiado y la gente iba a decir, ya no va ahí el rico, ahora ahí va el seguidor de Jesús, el cristiano. Su identidad habría cambiado. Cuando prendieron a Jesús, esta historia es muy curiosa porque cuando a Jesús lo prendieron un día antes de llevarlo pues, allí, o la misma noche que lo llevaron allí delante de todo el concilio y empezaron a juzgarle para crucificarlo. Esa misma noche los evangelios dicen que Pedro andaba por allí. Yo supongo que en medio de la confusión los discípulos se habrán pues disperso, uno se habrá metido por allí detrás de un árbol para que no lo cogieran, otro por allí le habrá pegado 2 golpes a un guardia, pero lo habrán noqueado y lo habrán quizás puesto en la cárcel un par de días. No sé, muchas cosas pasaron, pero dice la palabra que Pedro andaba por allí y llegó a una placita que estaba por ahí cerca. Alguien había hecho una fogata y Pedro se acercó a calentarse, ¿no? Y Jesús ya le había dicho a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, Pedro había dicho, no, si yo hasta la muerte contigo, Señor, si me crucifican contigo al lado, con el mismo clavo, si quieres. Y Jesús le dijo, no, tú me vas a negar 3 veces y el gallo va a cantar. Y Pedro estaba allí en esa placita y dice la palabra que en Mateo 26, capítulo 70, versículo 73 y 74, dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, imagínense, era de noche, estaba Pedro allí alrededor de la fogata, habían otros por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar y decir, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y dice la palabra que Pedro se acordó de lo que le había dicho el maestro y lloró amargamente, como símbolo de arrepentimiento, ¿no? Y aquí dice que la manera de hablar de Pedro lo delataba, porque era uno de los que iban con Jesús, ¿no? Y la razón, o una de las razones, o los motivos más de peso que dan los estudiosos de la palabra, es que Pedro era un galileo. Y los galileos tenían un acento muy fuerte, muy marcado, así un poquito vulgar. Y ellos estaban en Jerusalén. Entonces, como que cantaba mucho cuando Pedro hablaba, que se notaba que era de Galilea, que era Galileo, ¿no? Esa es una de las explicaciones que dan los estudiosos de la palabra, ¿no? Es como si a Madrid viene uno de Galicia, ¿no? Y empieza a hablar, canta mucho, ¿no? Un gallego ahí hablando en Madrid, ¿no? Entonces, allí estaban en Jerusalén y habló este hombre, Pedro, y dice, en tu manera de hablar, tu acento, dicen algunas versiones, te delata, tu acento galileo. Pero yo creo que iba más allá del acento que tenía Pedro. ¿Por qué lo creo? Por algunas razones, porque no todos los galileos que estaban allí eran seguidores de Jesús. Y en segundo lugar, Pedro hizo algo muy curioso. Para mí, Pedro tenía una gracia especial que como se le había impregnado de estar 3 años con el maestro. Yo creo que hablaba como él, se expresaba como él, se movía como él, caminaba como él. Había incluso
cambiado su manera de vestirse, seguramente. Porque había pasado 3 años con el maestro y la gente se dio cuenta. Él tenía una identidad que, a mi juicio, iba mucho más allá del acento. ¿Y por qué lo digo? Porque Pedro, para disfrazar su identidad, para que no dijeran que era precisamente uno de los discípulos que había estado con Jesús, no disimuló su acento. No respondió con monosílabos. A mí, si algún día voy qué sé yo, para Estados Unidos, para que no me delate el acento, digo siempre, yes, no, porque si hablo más, pues me delata, ¿no?, el acento. ¿Está molestando el aire? Pero Pedro hizo algo muy curioso. Pedro, en vez de cambiar el acento, o de irse para otro lado, o de responder sí, no, sí, como monosílabos, qué sé yo, Pedro hizo algo. Pedro dice la palabra que maldijo y juró, ¿no? Pedro hizo algo que un seguidor de Jesús nunca hubiese hecho. Es como decir, sí, mira, para que te des cuenta que yo no soy seguidor de Jesús, voy a comenzar a decir improperios y groserías y tal, y cacaculo, pedo, pis. Entonces, no, mira, este no es seguidor de Jesús, porque dice palabrotas y porque dice cosas que Jesús no diría. Eso fue lo que hizo Pedro, intentar disfrazar su identidad, no cambiar su acento, no cambiar la manera como decir algo que su identidad no lo hubiese definido, ¿no? Y es lo que pasó precisamente con el joven rico. Jesús le ofrece una identidad. Esta parte es preciosa porque Jesús le ofrece a este chico una identidad que él no hubiese podido tener por todo el oro del mundo. ¿Sabes qué le dice Jesús? Si quieres ser perfecto. Yo creo que en ninguna parte de la palabra Jesús le ofrece a alguien la perfección. En realidad esta palabra perfecto que Jesús habla aquí quiere decir completo, maduro en todos los niveles, como la pieza del rompecabezas que le falta. Si quieres ser completo, si quieres ser maduro totalmente, tienes que hacer esto y esto. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Tener plenitud en todas las áreas. Este es el elemento que le impedía ser completo a este hombre rico. Era precisamente su dinero que le daba, lo que estaba definiendo su identidad. Su identidad dependía de darle eso a su creador para poder ser completo, para poder ser perfecto. Con esto no quiero decir, obviamente, que tenemos que entregar todo nuestro dinero a los pobres, ¿no? O tenemos que, qué sé yo, si tenemos mucho dinero, que probablemente, igual de aquí nadie, ¿no? Pero probablemente alguien que nos escuche tiene mucho dinero. Ahí no quiero decir, hermanos, por favor, que tienen que entregar todo a los pobres o venderlo. Bueno, puede ser que el Señor te lo diga y no lo descarto, ¿no? Pero no es un patrón total. Yo creo que lo que el Señor nos quiere mostrar en este momento es básicamente dónde estamos poniendo nosotros el énfasis de nuestra vida que nos da, que nos otorga identidad. Que analicemos lo que define nuestra identidad. Dice la palabra en el versículo 22, cuando oyendo el joven esta palabra, lo que le había dicho Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Él no quería desprenderse de lo que estaba definiendo su identidad. Por eso se fue triste. Y Jesús habló acerca de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, porque este es el ejemplo que estaba dando Jesús en este momento acerca de las riquezas. Y las riquezas son particularmente complicadas y particularmente esclavizantes, ¿no? Alguien que tiene mucho dinero es muy complicado que se deshaga de todo eso, ¿no? Porque ya tiene un estilo de vida, porque ya ha vivido, porque tienen todo una maquinaria trabajando alrededor de él, porque está acostumbrado tanto a eso, ¿no?
Pero cualquier elemento, escúchame bien, hermano, cualquier elemento que te defina y a la vez te separe del Señor, funciona como las riquezas para este hombre. Hace que nos alejemos del reino de los cielos. Recuerdo un joven que me dijo un día, estábamos hablando acerca del horario de la reunión, del culto. Y estábamos un poquito indecisos entre si lo hacíamos tempranito, igual era un verano o algo así, entonces como para alejarnos un poquito de esta hora queríamos ponerlo un poquito antes y un poco tanteando pues la opinión de las personas, ¿no? Lo estábamos hablando, ¿no? Y este chico que es un joven, ¿no? Que tiene un corazón precioso, él se levantó y dijo algo así como, lo que pasa es que la iglesia me tiene que entender a mí, que yo soy joven. Y como joven, a mí me gusta divertirme, porque a los jóvenes nos gusta divertirnos, ¿no? Y yo salgo los sábados por la noche y a veces llego muy tarde los sábados por la madrugada y me cuesta mucho levantarme los domingos por la mañana. Yo opino que el culto sea más tarde porque si no voy a llegar tarde o se me va a hacer muy complicado despertarme. Él era un joven, esa era su identidad. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero, es su identidad. Como joven, él estaba diciendo eso porque era joven, ¿no? Pero el problema es que todos los cánones, todas las cosas que el mundo dice que los jóvenes tienen que hacer, él lo estaba adoptando como su identidad de joven, ¿no? Esa era su identidad, ¿no? Sus actividades de joven lo definían más que su identidad en Cristo, ¿no? Entonces, imagínate que este chico se hubiese parado ahí delante de Jesús ese día, no el rico, sino este joven. Y Jesús le hubiese dicho, tú quieres ser perfecto, tú quieres ser completo. Bueno, en vez de salir de parranda todos los sábados, quédate en casa, lee la palabra, ora, acuéstate prontito y mañana te levantas y eres el primero en llegar a la iglesia, la barres, le pasas el mocho, oras y preparas todo y eres el primero en llegar. ¿Qué te parece? Y el joven que está escuchando esto, pues se va triste porque Jesús no lo comprende por ser joven. Entonces Jesús diría, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un joven deje la juerga del sábado por la noche. Eso era lo que estaba definiendo la identidad de esta persona. ¿Sabes? Uno de los principales objetivos de Satanás es confundir tu identidad. Lo primero que Satanás le dice a Adán y a Eva es, si coméis esto no vais a morir, vais a subir de nivel. No seréis dos tontorrones allí con las bolas al aire, como estáis ahora, sin ningún tipo de galeones ni nada. Vais a ser como dioses. Vais a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. A Jesús, Satanás, en el desierto, lo tienta y le dice, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, identidad, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Súbete ahí arriba, tírate que la Biblia dice que los ángeles mandarán para que te cojan. Póstrate y adórame. Si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, Satanás ataca la identidad. Y sabes, hay cosas que no son necesariamente malas. Yo le diría a este chico que le gustaba la juerga y salir de noche, que no es necesariamente malo que salga por las noches a divertirse siempre y cuando guarde un poco la forma y no se emborrache y termine por ahí tirado, ¿no?, allí en su propio vómito por la mañana. O sea, todas las cosas medidas, ¿no? Que no necesariamente es malo. Hay cosas que hacemos que no necesariamente son malas,
en sí, pero que si eso gira alrededor de nosotros y definen nuestra identidad, puede llegar a ser un problema porque nos alejan del Señor. Yo les voy a poner un ejemplo muy tonto y muy sencillo, pero que Dios estuvo hablando en mi corazón. A mí me gusta mucho dedicarle tiempo a mis hijas, ¿no? Y este año hemos tenido que dedicarle mucho tiempo porque, sobre todo Amanda, bueno, a las dos, han tenido problemas con muchos deberes porque nosotros las tenemos en actividades extraescolares y muchos deberes. Y yo llegaba del trabajo y yo, sin hacer absolutamente nada, quitarme los zapatos, poner un poco más cómodo y sentarme a estudiar con ella. Y hasta las 11:30, terminaba de estudiar, no tenía tiempo para absolutamente nada, de nada. Yo me acostaba, literalmente, me arropaba así de pie, porque cuando caía pues ya estaba dormido del cansancio, ¿no? Y eso no necesariamente es malo. Yo estoy haciendo algo que es bueno como padre, pero todo estaba girando en torno a eso. Por alguna razón no estaba siendo buen mayordomo de mi tiempo, no estaba dedicando tiempo a otras cosas que también son importantes, incluyendo la oración y la lectura de la palabra. Terminaba tan cansado y no estaba haciendo algo necesariamente malo, pero algo estaba girando en torno a mí que estaba definiendo mi identidad, mucho más de lo que Dios anhela y desea que sea mi verdadera identidad. En cuanto a la identidad se refiere, la identidad me lo puedo dar yo mismo, la identidad me la puedo otorgar yo mismo, ¿no? La identidad en este caso irá condicionada a lo que a mí me guste, ¿no? Irá condicionada a lo que hago mejor, a lo que yo creo, al valor que yo creo que tengo, y aquí en este caso siempre patinamos, porque o tenemos un concepto más alto del que deberíamos tener, o tenemos un concepto más bajo del que deberíamos tener. Es muy raro que tengamos un concepto que lo petemos así en toda la mitad, no hace. Yo lo que valgo es esto, que no estemos ni muy arriba ni muy abajo. Es como lo que estábamos hablando al principio. Yo creo que yo soy mujer, pues lo que me dice mi cerebro es lo que define mi identidad. Y la identidad no las podemos definir nosotros mismos. La identidad no las puede definir el mundo en que vivimos, ¿no? En este caso, lo que seamos, lo que tenemos, lo que estudiamos. Allí veían al hombre rico, pues el mundo diría, pues este es el rico, ahí lo estamos definiendo como el rico, ¿no? Pero lo que el mundo diga no necesariamente es bueno y es verdad. De hecho, seguramente bueno no será. O nuestra identidad puede estar definida y otorgada por nuestro Creador, que yo creo que sí que sabe realmente cuál es nuestra identidad. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. A veces vivimos como si no fuéramos hijos. Yo no sé si recuerdan la parábola del hijo pródigo. Habían dos hijos, ¿verdad? Había uno que se fue, que gastó todo, que llegó un momento en que dijo, tengo tanta hambre y tanta necesidad. Yo soy de los que creen que si a alguien se le hubiese acabado nunca el dinero, se hubiese quedado por ahí. Pero llegó el momento de la necesidad, llegó el momento del hambre y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? No son hijos, son jornaleros, tienen para comer, para saciarse. Yo aquí estoy pasando hambre. Voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, acógeme como uno de tus jornaleros, aunque sea. Y sabemos lo que pasó. El hijo volvió, la reacción del padre, el padre lo acogió, le cambió el vestido, le puso un anillo, hizo fiesta con él. Pero más curiosa es la reacción del hijo mayor. El hijo mayor, al oír la música, dice la palabra, ¿no? Y la fiesta, se molestó porque no entendía lo que estaba pasando. Y cuando se acercó se dio cuenta que el padre estaba haciendo una fiesta para el hijo menor que había regresado, ¿no? Y no quería entrar, dice la palabra, no quería entrar en la fiesta. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 15. Y en el versículo 29 dice, mas él, el hijo mayor, respondiendo, dijo, Padre,
he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, dijo aquí el sinvergüenza este. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido, no digo mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Fíjate la actitud que él tenía para con su hermano. Cuando vino tu hijo, cuando Sandra o Valeria se portan mal, así Sandra me dice, mira lo que hace tu hija. Y la tuya también. Así era la actitud un poquito de este chico, ¿no? Has hecho matar el becerro gordo. Y mira lo que le responde el padre. Impresionante. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Para mí, estos dos elementos son claves de la identidad, de ser hijo. En primer lugar, estar siempre con el Padre. Y en segundo lugar, tener plena certeza que todas las cosas del Padre pertenecen a los hijos. Aquí quiero hacer un inciso, un paréntesis. Cuando digo que todas las cosas del Padre pertenecen a los hijos, somos muy dados nosotros los seres humanos a reducirlo todo a lo material, ¿no? Él es el dueño del oro y de la plata. Necesitamos oro y plata nosotros también. Sí, Él nos da las cosas materiales que necesitamos, ¿no? Pero las cosas de Dios no son solo el oro y de la plata. Es decir, Dios también, de la provisión material. Es decir, Dios también es el dueño de la santidad. Dios también es el Dios del perdón. Dios también es el Dios de la salvación, de la sanidad. Todas esas cosas pertenecen a Dios. Y si pertenecen a Dios, nos pertenecen a nosotros también como hijos, ¿no? La sabiduría, la Biblia dice, ¿estás falto de sabiduría? Pídela a Dios. Él la da sin medida y sin reproche. Él es el Dios de la sabiduría. Todas las cosas del Padre son de los hijos. Este hijo estaba allí. Todas las cosas, estaba en la casa del Padre. Todas las cosas del Padre eran de él. Y sin embargo, se dio cuenta o quiso reclamarle al Padre, o hizo la pataleta, como lo queramos llamar, justo cuando tuvo un arrebato de envidia que vio a su hermano viniendo. Y al padre lo que le faltó decir es que tú eres tonto. Todo esto es tuyo. Si no lo has cogido, es porque no has querido, porque no te ha dado la gana. Porque lo que es de papá es también del hijo. A veces nos arrastramos en nuestras vidas falta de perdón, tantos años. Arrastramos amargura en nuestros corazones y nos ven y estamos amargados cuando Dios es el dueño del gozo y de la alegría. Cuando el Señor es el dueño del perdón, cuando Dios es el Dios de nuestra salvación. Arrastramos ataduras de diferentes sitios, cuando la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y asimismo nos hizo sentar, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido resucitados a la vida juntamente con Cristo. Y si hemos sido resucitados juntamente con Cristo, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 que si pues habéis sido resucitados con Cristo, busquemos las cosas de arriba, dice la palabra, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un rezo, una plegaria que ha sido relativamente común entre los rabinos, entre los judíos practicantes, desde hace muchísimos años. No sé si la conoces, pero es muy curiosa. Dice algo así como, bendito sea Dios que no me hizo ni gentil
ni esclavo, ni mujer. Es una... Sí, está en algunos libros del Talmud está y lo oran, y lo dicen, lo oran los rabíes y los judíos. Bendito sea Señor. Es algo así como decir, gracias Señor, porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo, ni me hiciste mujer. Y obviamente, visto así, puede sonar racista, machista, ¿no? E incluso el tema del esclavo despectivo, ¿no? Un esclavo allí, ¿no? Yo diría, más de un luchador de la justicia social de hoy en día, ¿no? Se rasgaría la vestidura. ¿Cómo es posible? ¿No? En realidad, todo tiene su explicación, ¿no? Ellos, la explicación que les dan es que ellos dicen, gracias a Dios porque no soy gentil, quiere decir un pueblo que no te conoce a ti, que soy del pueblo elegido, de la promesa y que tengo la bendición de tener todas las promesas de Abraham. Gracias a Dios que no soy un esclavo, ¿no? Que no le permiten hacer cosas con libertad como poder adorarte. Y gracias a Dios que no soy mujer, porque las mujeres no estaban en el Talmud, no estaban obligadas a cumplir toda la ley. Entonces ellos dicen, gracias a Dios que no soy mujer, que soy hombre y que estoy obligado, tengo la bendición, ¿no?, de estar obligado a cumplir toda la ley y todos los mandamientos del Talmud. No estoy hablando de las leyes de los mandamientos, de los 10 mandamientos y eso. O sea, es un poquito la justificación que ellos dan. Pero a mí lo que más me gusta de todo esto es que independientemente como pueda sonar y la justificación que ellos den, el apóstol Pablo seguramente conocía esta plegaria, esta oración, ¿no? Y en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, el apóstol le escribe a los Gálatas que tenían un problema de que se le estaba metiendo en las iglesias las enseñanzas de los judíos y querían volverse a circuncidar y querían volver a seguir la ley. Y habló precisamente acerca de la identidad. Y mire cómo les da así un par de bofetadas cruzadas, una por la derecha y otra por la izquierda, a todos, judíos y no judíos. Y les dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pues esto me encanta. Esto lo que quiere decir es, ya Dios no hace diferencias, no hace distinción entre judíos y los demás, los otros pueblos que en primer lugar no recibieron la promesa. Dios no hace diferencia ni distinción entre el amo y el esclavo, ni hace diferencia, ni hace distinción entre el hombre y la mujer. Todos los movimientos feministas se acaban aquí en este versículo y lo destruye el apóstol Pablo aquí a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor. Porque vosotros sois uno en Cristo. Dios no hace distinción. Nosotros sí, pero tenemos que aprender a tener esta manera de ver las cosas como las ve el Señor. No hay diferencias porque todos somos uno en Jesús. Somos de Él. Él es quien nos otorga nuestra identidad. La pregunta que quiero dejar en el aire ¿es la identidad que viene de Él la que el mundo está viendo en nosotros? ¿O cuál es la identidad que nosotros estamos presentando al mundo? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.